Estaba pensando en la última parte de esta alabanza, Sumérgeme. Hay un episodio en el libro de Ezequiel que habla de que el profeta en un momento comenzó a entrar a las aguas. Dios le ordenó y le dijo: métete en las aguas. Y dice el texto bíblico que las aguas en un momento le llegaron a los tobillos en esta visión. Y el Espíritu le dice: métete más, todavía más. Y dice que él, con temor, pero teniendo los pies firmes sobre la arena, se adentró más en el mar, en el río. Y el agua le iba llegando a las canillas, luego a las rodillas. Y el Espíritu le decía: entra más todavía. Y él se metió más, y el agua pasó las rodillas y ya iba llegando a la cintura. Pero todavía él estaba con sus pies en la arena. El agua le llegaba a la cintura, pero todavía sus pies pisaban la tierra. Y el Espíritu le dice: sumérgete. Cuando uno se sumerge en el Espíritu de Dios y en la voluntad de Dios, uno ya deja de poner sus pies sobre la tierra. Ya no tiene la base que le da seguridad a uno. Flota. Y lo único que tiene que hacer uno es confiar que las aguas lo van a sostener. Porque ya no son tus pies los que te dan seguridad. Ya no son tus pies sobre la tierra y con el agua al cuello. No, la seguridad te la da saber que Dios te sostiene. Eso es lo que quiere Dios para usted y para mí. Sumergirnos, que el agua nos pase, pero teniendo la seguridad que no nos vamos a ahogar, porque el Señor nos va a sostener. Así es la vida del cristiano. El Señor lo sostiene, aun cuando las aguas te sobrepasen. Él nos sostiene. Por eso es que nos tenemos que sumergir sin temor. La ciencia dirá que la fuerza del empuje del agua, por eso que el agua de mar es más pesada y uno puede flotar mejor que el agua de la piscina. Pero acá es la fuerza del poder del Espíritu Santo, que no va a dejar que, aunque tu mundo esté hecho pedazos, Dios va a sostenerte. Hermano, eso es fe. Eso es fe. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera. De esa manera el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a vivir. Bien, estuve en Tocopilla este fin de semana, hasta ayer, en el proyecto misionero. Quedó hermosa el templo de Tocopilla. ¿Ya vieron algunas fotografías? Se pintó el frontis completo. Se le cambió el techo al templo completo. Pusimos un califón ahí para que la hermanita Luz Marina se duche con agua calentita. No tenía califón. Se puso un tragaluz que quedó hermoso. La congregación no era más de 6 personas y habían 2 niños, uno de 7º básico y otro de 4º con su hermano, y estaban ahí. Fue un buen tiempo estar ahí, ver cómo la mano del Señor nos sostiene. Escuché testimonios de fe maravillosos de la boca de las hermanas de esa congregación, pequeña congregación. Bien, espero que la próxima vez que vayamos, algunos de ustedes se animen a ir. Me acordé de ustedes allá. ¿Y saben por qué me acordé? Porque en la iglesia de Tocopilla hay 2 sillas que todavía no entiendo para qué son, pero ustedes un día me van a contar. Como estas. Para eso debe ser. Tienen 2 sillas iguales a esta, chiquititas, ¿ya? Y me acordé de ustedes porque yo dije: en la segunda también tienen 2 sillas chiquititas como esa. Seguramente la misma mano las hizo y deben haber otras por ahí. Pero qué bien, eso también nos conecta, ¿ya?
nos conecta, porque las tacitas de acá también están allá. Estas mismas bancas que ustedes tienen tan hermosas también están en Tocopilla. Bien, pero Dios nos bendiga a todos. Mes de junio, mes de las vocaciones ministeriales. En el boletín que van a recibir hoy sale la portada hermosa ahí. Bueno, yo le agradezco a mi hermano Mario, porque tal vez ustedes no saben, pero el hermano Mario es el que hace esos diseños tan lindos de nuestros trípticos. Más ratito los van a recibir. Ok, Mateo capítulo 4, verso 18 al 25. Mes de junio, mes de las vocaciones ministeriales. Hoy estuvimos en la clase de la escuela dominical hablando acerca del llamado, porque el llamado tiene que ver con vocación. El llamado tiene que ver con eso. Mientras buscan el texto para que lo leamos, Mateo capítulo 4, verso 18 hasta el verso 25. Ahí está la palabra del Señor en el día de hoy, en este evangelio. Hermanos, quiero que ustedes lean conmigo. ¿Será posible que Matías lo ponga ahí en el proyector? Ahí lo tenemos. Pónganse de pie y vamos a leer todos juntos la versión esta versión. Reina Valera Internacional se llama esta, 1960. Leemos todos a la cuenta de 3. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos con el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice el verso 25, y le siguió Muy bien, tomen sus asientos, ahí está la lectura. Vamos a hablar de vocaciones. Este mes es el mes de las vocaciones ministeriales. Muy bien. Hermanos, quiero decir esto. La vocación es un llamado de Dios. Y la vocación es un llamado de Dios a una forma de vida. Dios nos llama para que nosotros tengamos una forma de vivir de acuerdo al llamado que Dios nos hace. Tengo que decir algo más. Esta es la primera parte del sermón. El próximo domingo no. El siguiente haré la segunda parte. Esta será solo la primera. Bien, cuando una persona es llamada por un técnico para incorporarse a un club deportivo, ese deportista tiene que comenzar a vivir de acuerdo a lo que el técnico le ordene. El técnico le va a ordenar ciertos ejercicios, le va a instruir a la nutricionista del equipo cierta dieta para sus jugadores. Hermanos, esa persona que ha sido llamada al equipo tiene que comenzar ahora a vivir de acuerdo a lo que el técnico ha dispuesto para su equipo. Porque el técnico tiene la película clara de lo que ese equipo necesita. Y ha llamado a estas personas para que sean parte de su equipo. Jesús
comenzó a llamar a sus discípulos. ¿Y dónde? En Capernaum, dice el texto. Jesús comenzó a llamar a sus discípulos allá en Capernaum. Pero dice el texto, y no los buscó en las sinagogas de ellos, sino que los buscó en Capernaum, y comenzó a buscar gente que no tenía ningún conocimiento profundo de la ley. En la mañana en la escuela dominical hablamos de eso. Él comenzó a buscar los discípulos que él quería, y no los buscó en la sinagoga donde estaban los mejores estudiantes y eruditos de la ley. Habría sido lógico que los buscara ahí. Si yo quiero buscar una eminencia, alguien que se maneje muy bien en un tema, yo iría a la universidad, porque se supone que ahí está la gente que maneja todos esos conocimientos. Jesús no los fue a buscar allá. No los fue a buscar allá. Jesús los buscó en Capernaum, hermanos. Y a la mayoría de ellos en Capernaum los encontró a la orilla del lago. Los encontró a la orilla del mar. Eran simples pescadores. El verso número 18 del capítulo 4 de Mateo dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, los empezó a buscar ahí en Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús comenzó a buscar a sus discípulos junto al lago de Galilea, donde había gente pescando. Ellos eran pescadores. Pero eso no significa que no fueran judíos devotos. Todos los judíos tenían que conocer la ley, tenían que ir a la sinagoga. Así es que estos pescadores, muy pescadores eran, pero algo de la ley de Dios conocía, pero no tenían conocimientos profundos de la ley. Ellos también amaban a Dios y también conocían las escrituras, pero no como los que se dedicaban al estudio profundo de las escrituras, como los saduceos, los escribas y los fariseos. Pero Jesús no los buscó allá, los fue a buscar junto al lago de Galilea. Hermanos, aun cuando ellos no eran expertos en la ley, estoy hablando de los pescadores, tenían un corazón dispuesto. Y finalmente lo que Jesús vio en ellos para llamarlos fue un corazón dispuesto. Eso es. Hermanos, nosotros seguramente no somos las personas más capacitadas y preparadas, pero a Dios le plació llamarnos para ser sus discípulos. Puede que ninguno de nosotros se sienta merecedor, y puede que haya alguien aquí que diga: no, yo no soy el más capacitado. El pastor sí, él estudió, él sabe muy bien. Hermano, ninguno de nosotros es capacitado para recibir un llamado de Dios, pero Dios nos llamó por misericordia. Y si alguna vez usted se preguntó esto o no lo ha preguntado, hágalo. ¿Qué vio Dios en mí para llamarme a sus caminos? ¿Qué es lo que Él vio que había en mí para que Él se acercara con su mano misericordiosa y me llamara? Pues bien, eso no lo tiene que perder nunca usted, sea que se capacite más o no. Pero lo que nunca tiene que perder es aquello por el cual Dios puso su mirada en usted. Y fue lo que también Jesús vio en los pescadores. Hermanos, lo que Él vio en ellos fue un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Que el corazón de usted nunca cambie en ese sentido. Que su corazón esté siempre dispuesto para servir al Señor. Tal vez no tengo las mejores competencias, puede ser que no sea el más capaz, pero mi corazón está dispuesto.
Eso fue lo que vio Dios en David cuando dijo: me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. El corazón del discípulo debe ser un corazón dispuesto siempre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dispuesto a obedecerle a Dios, dispuesto a llevar adelante los proyectos que Dios tiene. Ese es el corazón que Dios quiere de usted y de mí. El Señor siguió un principio administrativo cuando escogió a sus discípulos. Y el principio administrativo que el Señor Jesús siguió es este: es mejor contratar a alguien ignorante, pero dispuesto a aprender y seguir instrucciones, que elegir a alguien que es muy listo, pero no acata órdenes. Voy a leer otra vez el principio administrativo que Jesús usó cuando eligió a sus discípulos. Es mejor contratar a alguien ignorante, pero dispuesto a aprender y a seguir instrucciones, que elegir a alguien que es muy listo, pero que no acata órdenes. Por eso es que Jesús fue a la orilla del mar de Galilea a buscar discípulos y no fue a la sinagoga a buscar sus discípulos. Dios busca personas dóciles a su voluntad. La mamá a veces dice: este niño es voluntarioso, es porfiado, no hace lo que uno le dice. Y a veces sabemos adultos que somos también voluntariosos, tosudos. Dios busca personas que tengan un corazón dócil a su voluntad y estén dispuestos a hacer lo que Él quiere. Hombres conforme a su corazón, hombres y mujeres obedientes a Él. Bueno, quiero decirles que dice el texto que Pedro y Andrés se encontraron con Jesús ahí, pero no era la primera vez que se encontraban. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del verso 35 al 42, dice que Juan y Pedro ya conocían a Jesús de antes. En Juan capítulo 1, verso 35 al 42 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Qué Juan es este? Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Juan le dijo a esos dos. ¿Quiénes son esos dos? Pedro y Andrés. He aquí el Cordero de Dios. ¿Seguimos? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: está mirando a Pedro y a Andrés. ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le preguntan ellos. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima son las 4 de la tarde. Ellos se quedaron ahí. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, Andrés y Pedro ya conocían a Jesús de antes. Qué hermosa la actitud de Juan el Bautista, porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo a Pedro y a Andrés: ese es el Mesías. E inmediatamente Pedro y Andrés dejaron a Juan y fueron tras Jesús. Es que ser discípulo es dejar. Es dejar. En el texto que leímos cuando comencé esta prédica dice: y dejándolo todo, lo siguieron.
Juan y Jacob dejaron a su padre Zebedeo. Pedro y Andrés dejaron a Juan, su maestro, y siguieron a Jesús. Es que ser discípulo es tener que dejar, y a veces dejar personas. A veces dejar personas. Hay un convento aquí en Iquique, de las Carmelitas, parece que hacen queques. ¿Lo conocen? En mi casa comemos solamente los queques de las monjas, solo las de ellos. Y cuando no me llegan a vender, yo las llamo para que me los traigan. Y converso con los niños que me van a dejar los queques. Son bolivianos prácticamente todos. Oye, le digo yo, ¿y las monjas hacen los queques con sotana, con el atuendo? No, me dice, ellas andan con vestidos y adentro no andan con esa ropa. Yo le digo, parece que las monjas no oran mucho, parece que se dedican a hacer muchos queques, porque ellos andan con unos bolsones llenos de queques. ¿Y tú de dónde eres? De Cochabamba, me dijo el Alan. ¿Y qué estás haciendo acá? Vine a estudiar. Tengo que estudiar como 8 años. ¿Y usted? Y me dicen los nombres, porque los conozco a todos y les pregunto a todos, los interrogo a todos. Todos dejaron a sus familias para venirse a Chile a estudiar. Uno de los profesores del colegio inglés es el profesor de filosofía de esos muchachos. Todos son jóvenes, niños y niñas. Ser discípulo es dejar, y a veces dejar familias, dejar personas, dejar oficios, dejar trabajos. No digo que tienen que hacer eso, digo que cuando el llamado lo requiere, lo debo hacer. Ya le contaré un día mi historia, cómo yo dejé mi trabajo para ir a estudiar, cómo abandoné mi trabajo. Pero el jefe, cuando le dije yo, tengo que ir a Santiago a una reunión de jóvenes porque yo era el presidente de toda la zona, él me dijo que no me daba permiso y yo le dije que iba a ir igual. Me dijo que si yo iba, que no volviera el lunes al trabajo y que los canutos te den de comer. Hasta el día de hoy los canutos me alimentan, porque el Fondo Conexional es el diezmo que mandamos a Santiago de ustedes, y de ahí me pagan el sueldo, así es que los canutos me sostienen. Bueno, los canutos me dan un salario, pero Dios me sostiene. Es mejor decirlo de esa manera. El discipulado tiene que ver con eso. Si ustedes estuvieron atentos a la lectura, dice que cuando Jesús los llamó, dejándolo todo, lo siguieron. No digo que ustedes tengan que dejar, pero cuando tu discipulado contempla dejar algunas cosas, hay que hacerlo. Solo cuando el discipulado lo contempla. Bien, Andrés era discípulo de Juan el Bautista y Juan lo envió a Jesús. Andrés quería seguir a Jesús, pero él debía ser esperado a que lo inviten, porque les voy a decir esto: el discípulo no escoge al maestro, es el maestro el que escoge al discípulo. Usted aquí hoy, yo también puedo decir, voy a buscar un buen profesor para mi hijo y le voy a pagar para que le enseñe, y yo veo los currículum y me quedo con el mejor. En este tiempo no es así. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos un día, ¿qué les dijo? No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Porque no es el discípulo el que escoge al maestro, es el maestro el que escoge al discípulo. Eso significa para mí que el Señor me escogió. Él la escogió a usted, Él lo escogió a usted. No fue usted el que lo escogió a Él. Dicen los teólogos que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos vueltos para la pared, siempre buscando en el lugar errado. Y dice que fue el Señor el que nos encontró. No fuimos nosotros quienes lo encontramos a Él. Eso no hay que olvidarse. Dios lo encontró a usted.
¿Quién encontró? ¿Saulo a Jesús o Jesús encontró a Saulo? Jesús encontró a Saulo cuando éste iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos y meterlos en la cárcel. Se le apareció Jesús en el camino a Damasco. Fue Jesús el que lo encontró. De hecho, ni siquiera Saulo sabía quién era. Porque ¿qué le preguntó Saulo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no tenía idea quién era Jesús, porque acuérdense lo que prediqué para Semana Santa. Saulo creyó una de las 4 teorías de por qué el sepulcro estaba vacío: que los discípulos habían robado el cuerpo. Entonces para Saulo Jesús no había resucitado. Por eso es que le pregunta: ¿quién eres tú? Hermanos, bueno, Andrés quería seguir a Jesús, pero Jesús lo tenía que escoger, porque es el maestro el que escoge al discípulo y no el discípulo al maestro. Y gloria a Dios que el Señor lo escogió a usted y me escogió a mí. De tal manera que ese es un motivo para darle gracias a Dios siempre. Gracias porque me escogiste. Gracias porque tú me hallaste, Señor. Gracias porque yo estaba perdido, mirando en otra dirección, y tú viniste a mí. Estábamos como el paralítico mirando el estanque, que el ángel revolviera las aguas para tener sanidad. Y Jesús apareció y le preguntó si quería ser sano. Pero el paralítico no esperaba que su sanidad viniera de otra parte que no fuera del estanque. El Señor nos encontró a nosotros. ¿Qué dijo Moisés? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros y Él nos encontró. ¿Se acuerdan de esa canción? Una llaga podrida era mi vida. ¿No la conocen? Un día se la voy a cantar. Y tirado en la basura tú me encontraste. Eso dice la canción. ¿Y saben de dónde salió esa canción? Del profeta Isaías. De ahí salió esa canción. Muy bien. Bueno, Jesús Adrián Romero dice esa canción que dice que yo era una pobre ave, ¿cierto? ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieses alcanzado? Gloria al Señor. ¿Saben lo que yo pienso, hermanos? Yo iba a estudiar para leyes, para ser abogado. Postulé a la universidad para ser abogado y estaba todo ok para ser abogado. Mis papás se habían separado en ese año y no tenía recursos económicos para ser abogado, para estudiar leyes. Y por muchos años culpé a mis padres porque no fui abogado, hasta que el Señor me reveló a mí que no fueron mis padres los que no quisieron que fuera abogado, fue Dios, porque Él tenía para mí el ministerio pastoral. Y cuando entendí eso, no culpé nunca más a mis padres. No los culpé, porque era Dios el que tenía un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para la vida de ustedes. Y tal vez todos los obstáculos que encontraron en su camino, hoy a la luz del llamado, pueden entenderlo. Y yo creo que yo hubiese sido un excelente abogado. Un excelente abogado. Pero también pienso que hubiese sido un sinvergüenza. No digo que todos los abogados son sinvergüenza, pero yo habría sido un sinvergüenza. Hubiese ganado mucha plata defendiendo a sinvergüenzas. Entonces, cuando canto eso, ¿dónde estaría yo si no me hubieses alcanzado? Yo estaría en una tremenda casa, viviendo muy bien, pero siendo un sinvergüenza y un mentiroso y un estafador, tal vez. Entonces, gloria a Dios, que es mejor que estoy aquí. Es así. Usted está aquí porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió a usted. Usted no lo escogió a Él. Bueno, Jesús comenzó a buscar a sus discípulos, pero tengo que decir esto: Jesús
oró toda la noche antes de escoger a los discípulos. No lo hizo así nomás. Él se fue a orar toda la noche y al otro día, después de haber orado toda la noche, comenzó a buscar a sus discípulos. Él necesitaba la dirección del Padre antes de escoger a sus discípulos. Bien, Jesús se fue al mar de Galilea, al lago de Galilea, y comenzó a buscar a sus discípulos. Y a primero que invitó cuando llegó allá, a Kefas, a Pedro, e invitó a Andrés su hermano. Pero no se olviden que Andrés ya le había presentado antes a Pedro a Jesús. Bien, y invitó también a Andrés su hermano. Los dos estaban trabajando en el lago. Dice Mateo capítulo 4, verso 18 y 19: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hermanos, a veces pensamos que para ser discípulo de Jesús tenemos que estar desocupados. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque muchas veces tenemos muchas excusas para no seguir a Jesús. Entonces pareciera que eso como que da la idea que usted piensa y que yo pienso que para seguir a Jesús hay que estar desocupado. Porque cuando estoy desocupado puedo hacerlo, pero cuando estoy ocupado no puedo. Pero este llamado de Pedro y de Andrés a mí me demuestra lo contrario. Ellos estaban ocupados. Y el Señor los llamó aun cuando ellos estaban ocupados. Entonces no tengo que esperar a estar cesante para seguir al Señor. No debo esperar dejar de estudiar para seguir al Señor. No tengo que esperar a que mis hijos estén grandes y se vayan de la casa para seguir al Señor. No tengo que esperar a jubilarme para seguir al Señor. El Señor Jesús llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, mientras estaban pescando, y tuvieron que dejar las redes, y tuvieron que dejar su trabajo y dejar la pesca. Dios llama a gente ocupada, de tal manera que no usemos más la explicación o la excusa de que no puedo porque estoy ocupado. Dios llama a gente ocupada. El tema es: ¿dónde está mi prioridad? Estoy ocupado, pero ¿dónde está mi prioridad? Ahora, Pedro y Andrés sabían lo que significaba ser un talmid. Talmid es ser un discípulo. Y ellos, como eran judíos y conocían a los rabinos, sabían lo que significaba ser un talmid. Y ser un talmid significaba que había que dejar para seguir al maestro. Josué tuvo que dejar su vida para seguir a Moisés. Eliseo tuvo que dejar su vida, su sembradío, tuvo que dejar su campo y sus cosechas para seguir a Elías. Los discípulos tuvieron que dejar lo suyo para seguir a Jesús. Porque cuando uno es discípulo, no se trata solo de aprender información del maestro, sino que hay que aprender a vivir como el maestro. Eso es ser un discípulo. Y siguiendo con el ejemplo de los técnicos de fútbol, ellos toman a los jugadores y los meten y los concentran y los tienen ahí todo el tiempo y les enseñan. Cuando se entrevistan a los jugadores que estuvieron bajo la dirección de Bielsa, ellos dicen cómo es que Bielsa era y cómo algunos de ellos aprendieron cosas de ese entrenador que todavía las aplican a su vida. Si Jesús es mi Señor y mi Maestro, entonces yo tengo que vivir de esa manera. Por eso es que yo dije al comienzo que el discipulado es una manera de vivir, es una forma de vida. Y quiero decir esto:
Y no se olvide de esto que voy a decir. En el tiempo de Jesús, ser cristiano significaba ser discípulo. Porque en Antioquía a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. De tal manera que se les llamaba cristiano a los que eran discípulos. Pero en el día de hoy, en el siglo XXI, en este tiempo, infelizmente, hay cristianos que no son discípulos. Eso es contradictorio. ¿Cómo es posible que alguien se diga cristiano sin ser discípulo? Quiero decir esto: la escritura es para los discípulos, no para los cristianos. Porque un cristiano que no es discípulo no va a cumplir las exigencias que el Señor Jesús le pide. En el siglo XXI hay muchas iglesias que tienen cristianos, pero no discípulos. Hoy día dice que es un cristiano sin ser discípulo. No olviden esto. La Biblia está escrita para los discípulos, no para los cristianos, como se entiende hoy día la palabra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y sabemos las exigencias del discipulado, hay muchos que no la van a cumplir porque no son discípulos. Porque para algunas personas venir a la iglesia el domingo es como ir a la feria el sábado. Comemos pescado frito con papas cocidas y ensalada chilena. ¿Por qué? Porque la feria se pone al lado fuera de la casa. Y en la feria venden pescado. Así que todos sabemos que no vamos a comer pescado ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. El miércoles se come pescado, porque está el pescado ahí afuera en la feria. Así es. Entonces, hermanos queridos, venir a la iglesia no es como venir a la feria. El discipulado es mucho más que eso. Tengo que aprender de mi maestro, pero tengo que vivir como mi maestro. La Biblia fue escrita para discípulos, no para cristianos. Es por eso que la gente de hoy no está dispuesta a cumplir lo que la Biblia dice. Muy bien, cualquier persona puede aprender lecciones de discipulado. Cualquier persona puede aprender lo que el rabino le enseña. Pero el discípulo era entrenado para convertirse en un rabino al estilo de su maestro. Por eso es que Jesús le dirá a los discípulos: y ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Porque ustedes son mis discípulos, porque tienen que llegar a ser como yo. Los discípulos de Jesús tenemos que llegar a ser como Jesús. Y el apóstol Pablo dijo: ustedes tienen que imitarme a mí, porque yo imito a Cristo. Eso es ser discípulo. Eso es ser llamado. Yo no conozco la Biblia solo para tener información de Jesús. Yo conozco la Biblia. Yo vivo de acuerdo a su palabra porque quiero ser como Jesús. Cristian Luis canta esa canción que dice: que el mundo vea a Jesús en mi vida. Que cuando la gente te vea a ti pueda ver algo de Jesús en ti. Eso es. Cualquier persona puede aprender lecciones de discipulado, pero el discipulado es mucho más que eso. Y los cristianos no dan la altura para eso, pero los discípulos sí. Ellos sí lo dan. Nosotros también sabemos lo que significa ser discípulo. Usted y yo tenemos que saber lo que significa y lo que implica dejar hábitos, dejar amistades, dejar lugares, dejar lo que sea que haya que dejar. Luchito Muñoz, nuestro pastor en Ovalle, de la Marina, buzo táctico. Uno se retira de la Marina con 20 años, él se retiró con 11. Y le pregunté: Luchito, ¿por qué no aguantaste hasta los 20?
No podía, pastor, me dijo. Cuando yo me convertí al Señor, llevaba 11 años en la Marina como buzo táctico. No podía ser cristiano si es marino. Estaba tan metido en ese mundo del vicio y esas cosas que era imposible para mí ser un cristiano, un discípulo de Cristo y seguir siendo de la Marina. Tuve que retirarme. El discípulo, habrán ocasiones en que tendrá que dejar personas, lugares, todo lo que se obstaculiza mi crecimiento como discípulo. Abraham tuvo que hacerlo, tuvo que dejar la tierra de los caldeos. Josué también tuvo que dejar a su familia. Juan Wesley lo hizo también, y también lo hizo Martín Lutero. Los discípulos seguirán a Jesús, a su maestro, a su rabino, y tendrán que dejar. Termino con esto. En los escritos rabinos hay un refrán que dice así: deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Eso dice el judaísmo del rabino, del maestro. Deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. ¿Recuerdan esa mujer que entró a la casa de Simón, el fariseo, y rompió un vaso de alabastro y lo derramó sobre Jesús? Bien, ella entró a la casa porque Jesús estaba en ese lugar. Ella buscaba. El discípulo, el talmid, se sienta a los pies de su rabí para aprender de él todo lo que tiene que impartir, y luego lo pone en práctica y también lo enseña a otros. No olviden la actitud de María frente a los pies de Jesús, cuando Marta está haciendo muchas cosas y María está a sus pies. Esa es la actitud del talmid, del discípulo frente a su maestro. Saulo a los pies de Gamaliel, su maestro. Esa es la actitud de usted y la mía, hermanos queridos. Pedro y Andrés sabían exactamente lo que Rabí Yeshua les estaba diciendo cuando les dijo: síganme. Y cuando ellos tomaron la decisión de seguirlo, sabía. Y Jesús le dijo estas palabras: a partir de ahora serán pescadores, pero de hombres. Usó el mismo vocabulario, la misma jerga que se usa en la pesca. Serán pescadores de hombres. Y ellos tomaron que pensarlo, hermanos. Lo pensaron, sabiendo lo que significaba ser eso, y lo siguieron. Dios está llamando hoy día a hombres y a mujeres a que sean sus discípulos. Si hasta el día de hoy usted ha sido un buen cristiano o una buena cristiana, eso no alcanza. Eso es poco. Para seguir a Jesús hay que ser discípulo. El Señor busca discípulos, no cristianos, no cristianas. Que el Señor nos ayude. Vamos a hablar de vocaciones en este mes. Comenzamos con el llamado de Jesús a sus discípulos. Entonces yo me voy a presentar delante del Señor y le voy a decir: Señor, ¿soy yo el discípulo que tú esperas que yo sea? ¿O he sido solo un buen cristiano? ¿O me he conformado con ser un buen metodista? Solo eso. Señor, quisiera yo ser un discípulo, una discípula, con todo lo que eso significa. Es poco para ti ser un buen cristiano. Es poco para ti ser un metodista habilitado. Yo quiero que el Señor Jesús me habilite. En realidad es esa la habilitación que me interesa, más que cualquier otra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos a asumir en nuestra vida el llamado que le hiciste a Pedro y a Andrés. Y así como a ellos, también a nosotros.
a ser pescadores de hombres. Señor, ayúdanos a atraer a otros a tu reino. Señor, que podamos responder a tu llamado como lo hizo Pedro y Andrés. Tal vez ni siquiera lo pensaron, porque el deseo ya estaba en sus corazones. Solo ellos aprovecharon la oportunidad, porque sabían que ser discípulo tuyo es mucho más que ser un pescador. Señor, cualquier cosa que hagamos nosotros en nuestra vida será menor que ser un discípulo. No hay mayor privilegio en esta vida que ser un discípulo tuyo. No podemos dejar pasar la oportunidad de ser discípulos. No podemos perder el privilegio de ser un discípulo. Señor, ayúdanos para ser los discípulos que tú esperas. Es un privilegio, es verdad, pero también es una tremenda responsabilidad. Bendice a mis hermanos y hermanas que me escuchan a través de las redes sociales y a quienes están presentes aquí. Gracias, oh Dios. Gracias por el privilegio de ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.